Bienvenido o bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el Boletín Oficial de la República Argentina. Exacto. Tenemos acá extractos clave de la primera y tercera sección, de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025. Es como, una mirada directa a la maquinaria del Estado, ¿no? Sí, tal cual. Decretos, resoluciones, a veces el lenguaje es un poco denso, ¿viste? Pero detrás de cada norma hay decisiones que, nos impactan a todos. Ajá. Lo de hoy muestra algo interesante. Un foco muy fuerte en las cuentas fiscales, pero al mismo tiempo la administración que sigue andando. Esa es justo nuestra misión hoy, destilar lo más importante de todo este, cúmulo de información oficial. Vamos a ver qué decidió el Ejecutivo, qué regulaciones nuevas hay y algunos movimientos administrativos que llaman la atención. Dale. Vamos a analizar desde un veto presidencial que la verdad marca una postura muy clara, hasta ajustes en normas, medidas económicas. La idea es entender no solo el qué, sino el por qué, ¿no? ¿Por qué es relevante ahora? Perfecto. Empecemos entonces con lo que parece ser la noticia del día en el boletín. Un veto presidencial. Completo además. Sí, el decreto 651. Ese mismo. Deja sin efecto una ley que recién había aprobado el Congreso, la 27.796. Era sobre emergencia sanitaria pediátrica. ¿Qué buscaba esa ley, en esencia? Bueno, principalmente quería dirigir recursos prioritarios a la salud infantil. Insumos, mejorar hospitales, medicamentos, vacunas, ese tipo de cosas. Ok. Pero tenía puntos que evidentemente generaron la reacción del Ejecutivo. Uno clave era un aumento salarial para todo el personal de salud pediátrica. Buscaba llevar los sueldos a valores, digamos, reales de fines de 2023. Tema sensible. Y otro punto fuerte era eximir del impuesto a las ganancias, las guardias, las horas extras, de todo el personal de salud, público y privado. Entiendo. Dos temas complicados, sobre todo por el impacto en el presupuesto, ¿no? ¿Había algo más importante en la ley? Sí. También declaraba al Hospital Garrahan como referente nacional, buscaba asegurar que funcione bien, le daba facultades al Ejecutivo para reasignar partidas dentro del Ministerio de Salud. Ajá. Y además creaba una comisión para seguir la emergencia. Allí van a estar legisladores, gente de salud, de las provincias, a través del COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, y la Sociedad Argentina de Pediatría. Una ley con objetivos que, suenan bastante necesarios, la verdad. Entonces, ¿cuáles son los argumentos centrales del Ejecutivo para vetarla totalmente? A ver, ayúdanos a entender la lógica detrás de esto. El argumento principal, y lo repiten, bastante en los considerandos del decreto, es el fiscal. La plata. El gobierno calcula un costo directo muy alto solo por la parte salarial. ¿Cuánto? Mencionan unos 115 mil millones de pesos. Y advierten que el costo de la exención de ganancias sería, y cito, inestimable, o sea que no pueden ni calcularlo, con un alcance que ven como ilimitado. ¿Y de dónde saldrían esos fondos, según el proyecto que se vetó? Porque ahí suele estar el nudo del problema, ¿no? Claro, la ley decía de usar fondos del propio Ministerio de Salud o reservas para contingencias. El Ejecutivo dice que eso, desfinanciaría otros programas que consideran críticos. Por ejemplo. Dan ejemplos concretos, sí. Dicen que equivaldría a 1/3 del presupuesto para vacunas del calendario nacional, o que afectaría programas para VIH, tuberculosis, medicamentos oncológicos y también la asistencia especial a pacientes que da la DINADIC, que es clave para casos complejos. O sea, plantean un escenario de desvestir un santo para vestir otro, como se dice. Exactamente, esa es la idea que transmiten. Y a eso le suman que la exención de ganancias afectaría la coparticipación, o sea, los fondos que van a las provincias. No. Claro. También critican que darle el aumento solo al personal pediátrico generaría inequidad dentro de los mismos hospitales. Y cuestionan la redacción de la ley, dicen que es ambigua, que podría generar juicios contra el Estado. También parece haber una crítica más, ¿no? Al rol del Congreso en esto. Sí, hay una crítica bastante directa. Acusan al Congreso de impulsar medidas que, parecen nobles, pero que, según el Ejecutivo, generan un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal que para ellos es prioritario. Entiendo.
Y como contrapartida destacan su propia gestión. Mencionan que el Hospital Garrahan alcanzó el déficit cero por primera vez, con supuestos ahorros importantes. Y el último punto clave del argumento del veto, creo, tiene que ver con la división de poderes. Muy relevante, sí. El decreto afirma que la ley, al derogar una resolución ministerial anterior sobre residencias médicas, invade facultades propias del Ejecutivo. Lo califican de avasallamiento de potestades. Ah, fuerte. Sí, defienden esa resolución ministerial previa, dicen que ordena el sistema de residencias como becas de formación y que tuvo buena aceptación. Y finalmente, justifican el veto como una herramienta constitucional, ¿no? Del artículo 83, parte del sistema de frenos y contrapesos. Y señalan que el lugar para discutir estos gastos es el presupuesto, cuyo proyecto, ojo, se envía la semana que viene, el 15 de septiembre. Queda clarísimo el mensaje. La prioridad es fiscal y se marca una línea firme frente al Congreso justo antes de la discusión presupuestaria, una pulseada de poder con la billetera en el medio, ¿no? Totalmente. Bueno, dejando el veto, que sin duda es lo más resonante de hoy, el boletín trae otras normas importantes. Me llamó la atención la reglamentación de la Ley de Refugiados. Sí, es el decreto 646. Aprueba la reglamentación de la Ley 26465. Esta ley, que es de 2006, establece cómo Argentina reconoce y protege a los refugiados, ¿no? Siguiendo compromisos internacionales como la Convención de Ginebra. Claro. Protege a personas que huyen de violencia generalizada, conflictos, violaciones de derechos humanos. ¿Y por qué se reglamenta ahora, casi 20 años después? ¿Qué cambia esto? Mira, el decreto dice que la falta de procedimientos claros generaba demoras, incertidumbre para los que pedían refugio, y no se cumplía con la garantía de un plazo razonable. Ajá. Cita a la Corte Suprema que ya dijo que una ley sin reglamentación puede volverse, inefectiva, ¿no? Ilusoria. Básicamente busca agilizar los trámites que hace la CONARE, Sí. que es la Comisión Nacional para los Refugiados, y darle plena operatividad a la ley. Deroga decretos anteriores, más viejos sobre el tema. Entendido. Busca hacer más efectivo un derecho que ya existía. Vemos también varios nombramientos y cambios en la estructura del Estado. ¿Algo que destaque particularmente? Hay varios movimientos, sí. En economía, por ejemplo, aceptan las renuncias de los secretarios de Pymes y de Industria y Comercio. Y es interesante que, temporalmente, el propio ministro de Economía asume la firma de esas áreas. Curioso. En Ciencia y Técnica se designan 2 directores ad honorem, o sea, sin cobrar sueldo, ¿no? Para la Agencia de Promoción de la Investigación, la ANPIDI. Lo de ad honorem siempre llama la atención en la función pública, ¿sí? ¿Algún otro cambio significativo? Sí, hay un nombramiento en el Instituto Nacional del Teatro. Y un dato, curioso, en desregulación, nombran como secretario a Alejandro Cacase, que antes había renunciado como subsecretario en la misma área. Ah, mira. Reacomodamientos internos parece. Exacto. También se aprueba la estructura de una gerencia clave en la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la ANPIN, que se creó por DNU a principios de año. Y hay transferencias de personal entre organismos, de parques nacionales al CONICET, de niñez a migraciones, movimientos que muestran la dinámica interna del aparato estatal, ¿no? Bien. Pasemos ahora a medidas con un impacto quizás más directo en la economía cotidiana o en sectores específicos. Vemos una resolución sobre finanzas. Sí, es una resolución conjunta de Finanzas y Hacienda. Dispone una nueva emisión de letras del Tesoro en pesos. Usa una tasa que se llama TAMAR, que refleja el costo de los depósitos bancarios grandes, ¿viste? Con vencimiento a fin de año. Ok. También amplía otras emisiones de letras en pesos y una que está atada al dólar. Es el gobierno buscando financiamientos en el mercado local para cubrir sus necesidades, algo habitual en la gestión de la deuda pública. Aclaran que está dentro de lo autorizado por la Ley de Presupuesto vigente, que es la del año pasado, prorrogada y modificada por DNU. Otro tema recurrente, subsidios al transporte. ¿Qué novedades hay? Salieron resoluciones de la Secretaría de Transporte que aprueban pagos de compensaciones a las empresas de colectivos del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Ajá. Corresponden a los sistemas de siempre, el SISTAU, el atributo social para tarifas diferenciales.
Lo notable acá es el periodo que cubren estos pagos. Diciembre de 2023 y enero de 2024. Uf, ¿en serio? Sí, muestra un rezago importantísimo en la liquidación de estos subsidios. Casi un año de demora. Impresionante. Y en energía, un sector siempre movido. ¿Qué encontramos? Hay varias cosas. Una resolución prorroga un plazo para que empresas que no ganaron una licitación de almacenamiento de energía puedan, adherirse bajo ciertas condiciones y un precio fijado en dólares por megawatt hora al mes. ¿Almacenamiento de energía? Claro, tiene que ver con la necesidad de sumar capacidad de almacenamiento a la red eléctrica, especialmente en zonas críticas como el Gran Buenos Aires. Entiendo. ¿Alguna otra resolución de energía relevante? Hay una del ENRE, el ente regulador de la electricidad. Corrige un error en cálculos anteriores sobre una empresa transportista, Transpa. Parece que usaron datos viejos para calcular su base de capital, y eso afectaba cuánto se le debía pagar. Ah, un tecnicismo, pero que impacta. Exacto. La corrección ajusta esos números, lo que implica un leve aumento en los ingresos regulados de la empresa. Es un detalle técnico, sí, pero muestra cómo estos ajustes impactan en las finanzas de las compañías del sector. Y hay otras resoluciones de energía mencionadas, pero, sin mucho detalle de contenido en los extractos. Y para cerrar este bloque más sectorial, vemos actividad de la ENMAT, la Agencia de Control de Medicamentos y Alimentos. ¿Qué hubo? Sí, la ANEMAT prohibió la venta y uso de varios productos. Por un lado, alisadores de cabello de distintas marcas, algunas no especificadas y otras llamadas bieles. La preocupación principal, como suele pasar con estos productos no registrados, es que podrían tener formol. Peligroso. Claro, una sustancia riesgosa prohibida para ese uso. Y por otro lado, prohibió 2 marcas de aceite de oliva, Campos de Arauco y Arauco Artesanal de La Rioja. ¿Tenían registros falsos o directamente inexistentes? O sea, truchos. Básicamente, al no poder asegurar de dónde vienen ni cómo se hicieron, se consideran ilegales. Para proteger al consumidor, ¿no? Bien, clarísimo. Ahora cambiemos un poco el foco. Vamos a temas de seguridad y otros ajustes administrativos. Hay una medida sobre bases de datos policiales que parece interesante. Sí, es una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el SIFCOP, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aprueba un nuevo procedimiento para verificar y actualizar los registros de este sistema. Y lo interesante es el problema que busca solucionar, los llamados falsos positivos. ¿A qué se refieren con falsos positivos en este contexto? No es un término médico. Sí, suena a eso. Pero acá se refiere a otra cosa. Es cuando en la base de datos de la policía figura una orden judicial activa, por ejemplo, una captura o un pedido de secuestro de un auto, pero esa orden en realidad ya fue levantada por la justicia. Ah, ok. Y nadie actualizó el sistema. Según la resolución, esto genera problemas. La policía pierde tiempo verificando órdenes viejas y se molesta innecesariamente a los ciudadanos que controlan. Claro, imagino la situación. El nuevo procedimiento busca aceitar la comunicación entre la justicia y las fuerzas de seguridad para que la base de datos esté al día. Mencionan incluso verificaciones telefónicas si hace falta. Se apoya en la Ley de Protección de Datos Personales para asegurar que la información sea exacta. Una medida para mejorar la eficiencia y, evitarle problemas a la gente. También hay algo relacionado con la seguridad, pero en el ámbito deportivo. Correcto. Otra resolución del Ministerio de Seguridad aplica una restricción de concurrencia administrativa. Por 6 meses a 10 personas. Les prohíben ir a cualquier evento deportivo en el país. ¿Y por qué? Los identificaron haciendo vandalismo. Pintadas con colores de clubes de fútbol de Rosario, en paredes, frentes de edificios. Les secuestraron pintura, pinceles. Ajá. La medida se toma en el marco del programa Tribuna Segura. Argumentan que esos actos afectan la convivencia, dañan el patrimonio. Entendido. Para ir terminando, demos un vistazo rápido a otras disposiciones administrativas y avisos que aparecen hoy. Dale. Hay varias cosas más breves, pero que muestran la actividad continua. Por ejemplo, se otorga el sello del buen diseño argentino a varias empresas. ¡Ah, qué bien! Se autoriza a una empresa de aviación, LM Aviones S.A., a operar vuelos no regulares. En migraciones, se aprueba el uso de terminales de reconocimiento facial
para agilizar el tránsito vecinal fronterizo. El cruce de frontera. Exacto. El cruce frecuente de la gente que vive en ciudades de frontera. Buscan más seguridad y rapidez. Mencionan la creación de un sistema específico para gestionar estos datos biométricos, invocando la Ley de Protección de Datos, claro. ¿Algo más en aduana o temas impositivos? Sí, la ARCA, que es la agencia que ahora combina AFIP y aduana, establece un nuevo sistema digital para presentar documentos de exportación por vía aérea. Moderniza trámites viejos. Bien. Y una disposición de la DGI designa a directores regionales para que terminen trámites pendientes de control y recupero de fondos del programa ATP. ¿Te acuerdas? La asistencia a empresas durante la pandemia para pagar salarios. Ajá, sí, el ATP. Quedaban cosas pendientes entonces. Parece que sí. Y en la tercera sección, que suele tener licitaciones, avisos. Vemos justamente eso. Licitaciones en marcha, como una del Ministerio de Justicia para comprar equipos informáticos con un préstamo internacional. Avisos de adjudicaciones de contratos, notificaciones de aduana sobre remates, las tasas de interés actualizadas del Banco Nación Lo de siempre. y la homologación de varios convenios colectivos de trabajo, de distintos gremios, estaciones de servicio, químicos, personal de entidades deportivas, UTEDEC, mecánicos, SMATA, entre otros. Y finalmente, se informa que el Senado recibió un pedido para designar a una jueza en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Bien completo el panorama. Entonces, haciendo un balance de este boletín oficial, ¿qué nos dice? Vemos decisiones de alto nivel, como el veto, muy marcadas por lo fiscal, pero al mismo tiempo, la administración sigue funcionando en múltiples frentes, ¿no? Tal cual. El veto, con esos argumentos fiscales tan detallados, es una señal política y económica muy fuerte, sin duda. Pero en paralelo, se ajustan normativas clave como la de refugiados o los procedimientos policiales del CIFCOP. Se gestiona la deuda, se pagan, aunque con demora, subsidios, se controla la seguridad de productos, de espectáculos deportivos y se hacen los nombramientos y ajustes administrativos del día a día. Es el Estado que no se detiene. Y esa tensión entre la prioridad fiscal del Ejecutivo y las demandas o iniciativas que surgen, como la ley vetada, probablemente marque la agenda de los próximos meses, ¿no? Sin ninguna duda. Y eso nos lleva, justamente, a la reflexión final. El propio texto del veto menciona algo clave. Que el 15 de septiembre, o sea, la semana que viene, el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2026. Pensamiento final. A ver, si hoy vemos esta firmeza del Ejecutivo para vetar una ley de emergencia pediátrica, priorizando el equilibrio fiscal por sobre esa demanda específica, ¿qué podemos anticipar para la discusión del presupuesto 2026? ¿Cómo van a chocar o cómo se van a intentar conciliar esa visión de austeridad y ordenamiento administrativo que muestra el gobierno con las prioridades y necesidades que, seguro, van a plantear los legisladores y distintos sectores en esa negociación? Que es quizá la negociación más importante del año, ¿no? Una pregunta que sin duda va a definir buena parte del escenario político y económico que viene. Queda abierta. Con esa incógnita nos despedimos por hoy. La información que analizamos proviene de extractos del Boletín Oficial de la República Argentina, secciones primera y tercera del 11 de septiembre de 2025. Hasta la próxima exploración.